Tal Dios les bendiga. Ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el poder de Dios derramado en cada cristiano en esta época, de la misma manera que se derramó cuando estaban los apóstoles en la iglesia primitiva. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar compartiendo este mensaje poderoso, porque imagínese que usted puede recibir el mismo poder que tenía San Pedro, el mismo poder que tenía San Pablo, el mismo poder que tenía Jesucristo, que es el poder del Espíritu Santo. Pero vamos a ir explicándolo de a poquito, y le pido a Dios que usted pueda entender este mensaje que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando uno recibe a Cristo en su corazón, pero después tiene que ser lleno del Espíritu Santo o bautizado en el Espíritu Santo para tener el poder de Dios, para orar por enfermos, expulsar demonios y muchas de esas cosas más. Vamos a comenzar con San Juan capítulo 7, versículo 37. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Aquellos que hemos creído en la obra de Cristo, que hemos entregado nuestra vida a Él, que hemos recibido a Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo. Para eso se necesita, en primer lugar, un arrepentimiento total. Esto es fuera de todo rito, de toda religión, inclusive cristiana. Cualquier persona, supongamos que usted sea ateo, puede recibir esto que estoy hablando en este momento. Un arrepentimiento total de todos los pecados, porque la palabra dice de Dios que todos somos pecadores. Uno debe creer las buenas noticias del Evangelio, que es que Jesús en la cruz pagó el pecado suyo y el mío. Murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, y por lo cual, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros sanados. Entonces, uno cree estas buenas noticias del Evangelio, que Dios hizo hombre, murió en la cruz, resucitó, y en la cruz pagó el pecado de cada uno. Antes se ofrecía un cordero perfecto en el Antiguo Testamento y la persona, digamos, eran perdonados sus pecados. Pero vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así lo presentó Juan el Bautista a Jesús, y entonces Él muere, siendo el único hombre perfecto y siendo Dios. Entonces era la única persona que podía morir en lugar de todos nosotros, y entonces Dios poder perdonarnos los pecados y la culpa. Cuando creemos esto y tomamos la decisión de aceptar a Jesús, Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y eso sucede aunque usted no conozca nada de religión. Usted tal vez está en medio del campo y nunca fue a una iglesia, pero sabe que existe Jesús, o ahora se entera que Cristo pagó los pecados suyos, y le abre su corazón y le invita a entrar por medio de una oración. Le dice: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, entra en mi vida. Y Jesús viene y entra, viene el Espíritu Santo y entra también dentro suyo, y se transforma usted en un templo del Espíritu Santo, ya salvo, ya perdonado, y ya tiene vida eterna. Entonces, cuando los discípulos estuvieron aquí en la tierra, lo vieron a Cristo resucitado, pero ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo.
ellos hacían milagros por el respaldo de Jesús, que estaba allí presente. Y entonces Jesús, antes de irse, dice en San Juan 20:22, dice que sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y eso es lo que recibe una persona que se entrega a Jesús, que acepta la salvación, el regalo de Dios, que es la vida eterna, pero después tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo o el llenamiento, o el primer llenamiento del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 1:5 dice Jesús, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, y eso se refería al bautismo en el Espíritu Santo. Dice, porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, después dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. De la misma manera que Él podía hacer milagros, expulsar demonios y imponer las manos a los enfermos y sanaban, hoy Dios está haciendo lo mismo. En todos aquellos que creemos en el Señor Jesús, tenemos el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo y como señales externas, hablamos en lenguas, etc. Está pasando lo mismo que sucedió en la época inmediata de que Jesús se fue al cielo. Entonces tenemos esta gran bendición y esto se desconoce prácticamente, excepto en círculos pentecostales o carismáticos. Esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es algo que tiene que recibir una persona si usted quiere ser utilizado por Dios para, con poder de lo alto, para ser de bendición a todas las personas. Usted puede orar por los enfermos, puede discernir si hay espíritus que no son de Dios, demoníacos, puede expulsarlos, etcétera, etcétera. Todo porque ha recibido el poder. Y entonces en Hechos 2:4 dice que ellos estaban unánimes juntos y de repente escucharon un estruendo que como que soplaba y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo o el primer llenamiento del Espíritu Santo. Entonces, el propósito de Dios no es solamente que tengamos una vida nueva al nacer del Espíritu y que su Espíritu esté en nosotros, sino que experimentemos el poder del Espíritu para una vida victoriosa y un servicio eficaz a Dios. Para esto, Dios ha dado una promesa para todos los que creen en Cristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. En San Lucas, al final del capítulo 24 de San Lucas, dice Jesús, ya cuando estaba a punto de irse de este mundo al cielo, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, dice que es necesario que Jesús haya padecido, que haya muerto en nuestro lugar. Eso habla en San Lucas capítulo 24, versículos 45 en adelante, y que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y entonces las personas reciben el Espíritu Santo, pero dice que es necesario también que los cristianos reciban la promesa del Padre, que era el bautismo en el Espíritu Santo, el ser llenos completamente del Espíritu,
Y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Eso se refiere a el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y entonces pasó eso que leímos en Hechos 2:4, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en nuevas lenguas, empezaron a ver milagros, señales y prodigios, y entonces se convertían al cristianismo muchísimas personas. Juan el Bautista anunció, yo la verdad los he bautizado con agua, pero el que viene después de mí, que es más poderoso que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo. Bautismo con o en el Espíritu Santo, es sumergido totalmente en el Espíritu Santo. Eso está en San Marcos capítulo 1, versículo 8. Entonces Jesús, antes de morir, prometió a sus discípulos que enviaría el Espíritu Santo para que estuviera en ellos, no afuera, sino dentro, y lo llamó el Consolador, término que viene del griego paracleto, que significa uno llamado a estar al lado de. Es una bendita promesa para cada uno de nosotros, que no estaremos solos nunca en nuestra vida y servicio a Dios. Entonces, uno cuando se convierte a Cristo, sucede lo que dice Efesios 1:3, ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno oye el mensaje de salvación, lo cree, que Cristo pagó en la cruz el pecado de todos nosotros, y recibe a Cristo, uno es sellado como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. Y en Tito capítulo 3, versículos 5 a 7, dice, nos salvó, y eso es tan importante, nos dio salvación, nos dio vida eterna, ¿no? Le está hablando a cristianos que estaban vivos, y que tenían que saber que ya eran salvos. Dice, nos salvó Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo entra, empieza a renovar a la persona y le cambia los pensamientos. De pensamientos malos empezás a pensar cosas buenas, de pensamientos, si te gustaba ver películas pecaminosas, por así decirlo, ya no te gusta más. Y vos te das cuenta que es un milagro. ¿Por qué? Porque ahora tenés el Espíritu Santo, te está renovando desde adentro, te transforma más y más semejante, te hace más y más semejante a Jesús. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Hay un bautismo que se llama bautismo del Espíritu Santo. Vamos a diferenciar el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo con o en el Espíritu Santo. Y esto es importante aclararlo porque ha llevado mucha confusión. Dice en 1 Corintios 12, 13, habla del bautismo del Espíritu Santo, y es cuando somos salvos y nos introduce, nos sumerge, como significa la palabra bautismo, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y difiere con el bautismo con el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno es salvo, el Espíritu Santo te da el bautismo del Espíritu Santo, que te introduce dentro de la Iglesia, dentro de los salvos, dentro de los redimidos, dentro de los que son de Dios. No te introduce dentro de ninguna denominación cristiana, te introduce dentro del cuerpo invisible de Jesús, ¿no?
Y cuando recibís el bautismo con el Espíritu Santo, vos completamente sos sumergido, lleno completamente del Espíritu. Es como alguien que tiene una persona en el living de la casa y la persona no conoce toda la casa. Esa es la persona salva, pero no llena del Espíritu Santo. Esa persona tiene la persona dentro, pero no conoce toda la casa. Cuando le das permiso para entrar en toda la casa, entonces ahí es cuando el Espíritu Santo te llena. Cuando te rendís completamente a Jesús y a su voluntad, el Espíritu Santo te llena, y una de las señales externas es que hablas en nuevas lenguas dadas por el Espíritu Santo. Entonces, antes de ascender al cielo, Jesús reiteró su promesa, con otras palabras, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Y la promesa es extendida a todos los creyentes, porque en Hechos capítulo 2, versículo 39 dice: porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa de ser lleno del Espíritu Santo y de investido de poder del Espíritu Santo es para todo cristiano de todas las épocas, inclusive algunos que no nacieron todavía. Esa es la promesa que uno tiene que descubrir y tiene que predicarla para que la gente se entere y para que puedan recibir el poder de Dios y para que puedan trabajar predicando con poder, sanando a los enfermos. Y todo eso de los pastores que sanan a los enfermos, o a un cura sanador por ahí, aunque no sepan bien lo que están haciendo, es que esa persona es una persona de Dios que ha recibido el Espíritu Santo, y entonces está llena de Espíritu Santo, y entonces puede imponer manos y la gente se sana. Entonces cualquier cristiano podría llegar a hacer todo eso, y no es que sea una mano santa especial, ni un curandero, no, es una persona llena de Espíritu Santo. Hay curanderos, hay personas que trabajan con poderes diabólicos, pero están las personas que trabajan con el poder de Dios. Son conocidas relativamente, porque son pocos los que se han dado cuenta de que esta promesa es para todos. Por eso dice: para ustedes es la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 39. Y aquí estamos incluidos usted y yo por igual. Por lo tanto, la promesa es para usted y para mí. Entonces, el libro de los Hechos se menciona con la frase: fueron llenos del Espíritu Santo cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el bautismo con o en el Espíritu Santo es la primera experiencia de ser lleno del Espíritu. Esta experiencia debe ser mantenida, cultivada, profundizada de una manera permanente. Por eso en Efesios 5:18 el apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu. Hay algunos cristianos que no eran llenos del Espíritu, que tenían el Espíritu Santo, pero no eran llenos del Espíritu. Entonces dice: sean llenos, o sea, manténganse llenos. Y uno puede descuidarse o dejar de orar, o dejar de congregarse y dejar de leer la palabra de Dios, y entonces se empieza a apagar espiritualmente. Pero si uno se mantiene haciendo esas cosas, uno se mantiene lleno del Espíritu Santo. El nacer del Espíritu es la conversión, y el bautismo con el Espíritu Santo son dos manifestaciones distintas del Espíritu de Dios en nuestra vida, y que nadie puede ser bautizado en el Espíritu sin haber nacido del Espíritu Santo. O
sea que primero uno tiene que nacer de nuevo del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Y después entonces la persona se rinde completamente a Dios y esa persona es llena del Espíritu Santo y comienzan a florecer los dones y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el nacer del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo, vamos a estar hablando de ese tema. Jesús nació del Espíritu Santo, pero fue bautizado con ese mismo Espíritu recién después de su bautismo en agua en el río Jordán. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, no antes, sino a los 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. En ese momento recibió el poder del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guió al desierto, fue tentado por el diablo y Jesús con la palabra de Dios le refutó todos los argumentos del diablo y dice en Lucas 4:14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo del desierto. Entonces, Jesús, siendo Dios, había nacido del Espíritu Santo, pero fue lleno del Espíritu Santo a los 30 años y ahí empezó a hacer milagros. Antes nunca hizo milagros, nunca se habló de él, no se sabe absolutamente nada, excepto que trabajaba en la carpintería del padre. Se sabe que el padre falleció cuando Jesús era joven, se habrá hecho cargo Jesús de la carpintería y nada más. Pero cuando recibió el poder del Espíritu Santo, entonces ahí Jesús, actuando en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, comenzó a hacer milagros, señales y prodigios. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de la ascensión del Señor. Cuando Jesús se les aparece y le dice, sopló sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. Pero recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua según el Espíritu Santo les daba que hablase. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De recibir el Espíritu Santo y de ser lleno del Espíritu Santo. Jesús hace una distinción entre estas dos manifestaciones del Espíritu Santo, comparando la presencia del Espíritu recibida en la conversión con una fuente de agua, que le dice, el que cree en mí será como una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso habla de la conversión. Está hablando con la mujer de Samaria, pero después en una fiesta de los judíos en Jerusalén, dice, el que cree en mí saldrán de su interior ríos de agua viva. Eso está en San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Ya ríos que brotan, que salpican a los demás, que tocan a los demás, que afectan a los demás. Los creyentes en Samaria y en Éfeso son bautizados con el Espíritu después de su conversión. En Hechos capítulo 8, versículo 4 al 24, en Samaria, Felipe, ya después de la ascensión de Jesús, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, los creyentes, Felipe predica el Evangelio en Samaria y paralíticos, cojos, ciegos, sordos son sanados y bueno, entonces sucede eso y los bautiza en agua porque ya son salvos, ya tenían el Espíritu Santo, pero después son enviados Pedro y Juan para imponer las manos sobre los nuevos convertidos para que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 8, versículos 4 al 24. Y en Hechos 19, del 1 al 5, el apóstol Pablo se encuentra con ciertos discípulos y le preguntan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dicen,
ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo, o sea que no eran salvos. Dice, pero ¿qué fueron bautizados? No, nos bautizaron al estilo Juan el Bautista. La gente se arrepentía y se bautizaba en señal de arrepentimiento, pero no habían recibido la salvación, el nuevo nacimiento. Entonces el apóstol Pablo le predica, se convierten, reciben el Espíritu Santo, los bautiza en agua y después dice que les impone las manos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El mismo San Pablo se convirtió en el camino a Damasco, pero recibió después el bautismo en el Espíritu Santo en la casa de un tal Judas por manos de otro cristiano que se llamaba Ananías. Él, cuando vio a Jesús, se convirtió, lo llamó Señor, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Recuerde que él iba a perseguir a los cristianos, pero se le aparece Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces se quedó orando y ayunando 3 días. Dios le envía a Ananías y le dice, te envío a este hombre para que le impongan las manos y sea lleno del Espíritu Santo. Y entonces Ananías hizo, eso está en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 19, hizo lo que Jesús le dijo, le impuso las manos y recibió el bautismo en el Espíritu Santo, el llenamiento del Espíritu Santo, con el don de lenguas, ¿no? Porque en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, el apóstol Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, ¿no? Porque los corintios estaban haciendo un lío bárbaro con el tema de hablar en lenguas y lo hacían en desorden. Entonces él dice, yo les puedo hablar de esto porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces les explica cómo hacer en una reunión para hablar en lenguas sin producir desorden. Entonces, el llenamiento del Espíritu Santo va después. Una de las características es, una de las señales externas de haber sido lleno del Espíritu Santo y de tener el poder de Dios, es hablar en nuevas lenguas. En Hechos 10, 1:48, tenemos un caso especial en que Cornelio, un centurión romano, y su familia creyeron y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo casi simultáneamente. Dice que creyeron y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 10, del 1 al 48, pero vamos a leer el pasaje donde dice el apóstol Pedro está hablando y dice que Jesús nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Entonces ellos creyeron en ese momento y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los judíos que habían venido con Pedro se quedaron asombrados de que también sobre los no judíos, ellos pensaban que todas las bendiciones espirituales eran para ellos, se derramase sobre los no judíos el don del Espíritu Santo. Y dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cómo se dieron cuenta que habían sido llenos del Espíritu Santo? Se dieron cuenta porque hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Diciendo, Dios, te alabo, te alabo. Y eso es una de las señales externas, ¿no? Nadie puede fingir y decir, oh, te alabo Dios, y qué sé yo, si no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ellos se convirtieron, primero entró el Espíritu Santo, e inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, estos son
un caso en el que casi simultáneamente recibieron el Espíritu Santo y el llenamiento del Espíritu Santo. Vamos a un tema musical y continuamos en este programa.